Cuando hablan las armas se nubla la razón, pero siempre quedan los resistentes, en este caso las resistentes. Es el caso de Stasa, que fue una de las activistas que lideró las vigilancias silenciosas de las mujeres de negro en aquellos días de oscuridad. Desde la no violencia, protestaron firmes contra la guerra, la política del régimen serbio, el militarismo y, en definitiva, todas las formas de odio, discriminación y violencia. También y especialmente contra las violaciones y agresiones sexuales sistemáticas de mujeres, víctimas de la sinrazón más cruel. Vestidas de negro, su sola presencia no solo es un símbolo universal contra la guerra y a favor de la paz, sino también de la memoria. Entre todas recuerdan que las guerras no terminan cuando callan las armas, sino cuando las víctimas se les hace justicia. Este reconocimiento es muy importante porque no lo considero solo para mí, sino que es un reconocimiento para todas las compañeras y compañeros de Mujeres de Negro y especialmente de las mujeres y hombres, pero mujeres, de la comunidad de víctimas de toda la ex Yugoslavia, albano-kosovares, bosnios, croatas, en particularmente una red que hemos iniciado, que es muy cercana y que trabajo continuamente con ella, Madres Solidarias por la Paz, madres que de diferentes orígenes étnicos, como he dicho, madres que su enorme pérdida y sus tragedias personales han transformado en la lucha común, no violenta, claro, por la paz justa en los Balcanes.